día de hoy vamos a ver este tema que es derivada de orden superior. Es pues un complemento para concluir esta parte de las derivadas antes de empezar con las aplicaciones. Entonces ya vimos diferentes tipos de derivación, también vimos diferentes formas de derivar. Vamos a empezar con esto que es derivada de orden superior. En ese tema podemos aplicar todos los tipos de derivadas que hemos visto: derivadas trascendentales, derivadas algebraicas, derivadas de productos, derivadas de cadena, derivación implícita, para hacer las derivadas en un siguiente orden, que en este caso, bueno, el tema se llama derivada de orden superior. No es otra cosa, o sea, aunque suene así medio raro, no es otra cosa más que volver a derivar lo que ya nos dan. Por ejemplo, vamos a suponer, no sé si me deje el lápiz escribir. Tenemos una función, supongamos que nos dan una función, dice y es igual a una función sencilla, o sea, nada más un término para analizar qué es lo que tenemos que hacer. Supongamos que nos dan y es igual a x quinta y nos dicen encuentre la primera derivada. Eso es lo que ya hemos estado haciendo. Entonces la primera derivada sería pues la regla de x a la n, ¿verdad? Entonces sería 5x cuarta. Y entonces ahora viene un tema que, por ejemplo, dicen segunda derivada, que vuelvo a hacer lo que ya tengo, o sea, mi resultado de la función original, la vuelvo a derivar. De nuevo aplico x a la n, entonces este 4 sale multiplicando, pero ya hay un 5, nos quedan 20x al cubo. Y así pueden decirnos, bueno, encuentre la tercera derivada de esa función y vas obteniendo un resultado y lo sigues derivando. Aquí de nuevo 3 por 20 serían 60x cuadrado, ¿ok? Y así podemos ir haciéndolo o derivando esta función tantas veces hasta un orden n. ¿Cuál sería el sentido? Bueno, realmente tenemos algunas aplicaciones. Vamos a ver dentro de su manual, viene un ejercicio que podemos ver la utilidad del primera y segunda derivada. Más allá, por ejemplo, tercera, cuarta, quinta derivada, pues ya nos lleva a un tema que vamos a ver hasta matemáticas 3, en este caso ecuaciones diferenciales, donde las derivadas conforman una ecuación diferencial y nos dicen que tenemos que resolver la derivada, luego sustituirlo para ver si esa ecuación existe. Eso es, si hay una igualdad entre la ecuación que nos dan y a lo que está igualada esa ecuación. Pero eso es más adelante, pero bueno, desde ahorita podríamos irnos preparando a entender qué es la primera, segunda, tercera derivada, porque ya lo vamos a ver ya aplicado directamente. Entonces, de manera sencilla podemos decir que eso es el concepto de primera, segunda, tercera, esta derivada de orden n. Podemos representarlo de diferentes formas: y', f' de y de xy, y así sucesivamente para decir, por ejemplo, segunda, tercera, cuarta o derivada de orden n. Entonces viene un ejemplo sencillo. Claro que eso está muy directo. Pongamos que en el examen les toca suerte y les toca algo así complicado. Lo veo difícil, ¿verdad? Pero bueno, nos dan esta función y nos dice, es importante leer la indicación, encontrar las primeras tres derivadas. O sea que nos están diciendo que hay que derivarlo 3 veces. Por ejemplo, empezamos a resolver este ejercicio. Aquí ya está resuelto, ¿verdad? Este ejemplo dice, derivamos esta función, es la función que nos dan, y la primera derivada pues es derivando con la regla de x a la n. Por ejemplo, esto que está aquí de 2x cubo sería 3 por 2, 6x cuadrada. 3x cuadrada serían 6x. 4x, pues la derivada de la identidad de x es 1 por 4, nos quedan 4. La derivada de 1, una constante, es igual a 0, por eso ya no se escribe. Volvemos a derivar eso que nos quedó, x a la n, 2 por 6, 12x. La derivada de x por 6, menos 6. Lo volvemos a derivar, la derivada de 4 fue 0, pero si ya no lo pusimos, y aquí la derivada de 6 va a ser una constante, también sería 0. La derivada de x es 1 por 12, 12. Si nos piden una cuarta derivada, en este caso, pues va a ser 0, ¿verdad? No hay una cuarta derivada. O bueno, 0. Y a quinta, pues ya no vamos a encontrar más derivadas. Entonces, podemos derivar las funciones n veces, depende de lo que nos estén solicitando. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de estos para practicar. Recordemos que, bueno, estos ejercicios pueden tener funciones, dijimos, algebraicas, trigonométricas o de otros tipos de funciones, incluso alguna derivación implícita que nos piden derivarla 2 veces. Por ejemplo, vamos a tomar aquí el problema número 3, me parece
Está bien para practicar, y con eso ustedes ya podrían hacer fácilmente probablemente el 2 y el 4. Bueno, el 1 está muy sencillo también, lo podrían hacer para practicar. Entonces, tomando como problema inicial esto que está aquí, es importante que lo veamos nosotros, pues que lo podemos escribir al estar dentro de una raíz como g de t, perdón, va a ser igual a 3t cuadrada más 5. Todo eso está dentro de una raíz, entonces podemos decir que eso está elevado a un medio. Si la raíz está sola o en el numerador, es una raíz o es una potencia que está elevada a un medio. ¿Qué regla aplicamos? Para resolver ese tipo de derivadas, vemos la derivada de u a la n, la derivada de una función compuesta. Eso se resuelve como n por u, n menos 1, por la derivada de la u. Entonces, resolviendo este problema, para encontrar g' de t, o su derivada, es igual a n, que en este caso es un medio, de la misma función 3t cuadrada más 5 de un medio menos 1. Un medio menos 1, pues nos quedaría menos un medio por, dice, la derivada de la u. Entonces la derivada de 3t cuadrada serían 6t y la derivada de 5 sería 0. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Bueno, podemos reescribirlo como g' de t es igual a 6 entre 2, nos quedaría 3t, que multiplica 3t cuadrada más 5 elevado menos un medio. Y eso es la primera derivada. De aquí vamos a sacar la segunda derivada, porque es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Hay dos maneras y las dos nos deben de dar exactamente lo mismo si lo hacemos de manera correcta. Una es que lo podemos ver como un producto. Podríamos ver esta parte como u por v. Podríamos ver como u por v. Y pues recordamos la regla. En este caso lo voy a hacer yo sobre u en la regla del cociente. Para eso nada más tenemos que transcribir nuestro ejercicio para empezar a derivar la segunda vez. Recordemos que una función que está elevada a un medio es una raíz cuadrada. Si está elevado a un medio, es una función también de una raíz cuadrada, pero que está en el denominador, o en este caso la pasamos positiva. Y eso sería como la podemos ver ahora para aplicar la regla de u sobre v, o la regla del cociente. Eso pues ya hemos visto en repetidas ocasiones, que es el término de abajo al cuadrado, el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Entonces empezamos a resolver con esa forma de cociente nuestro ejercicio. Vamos a acomodarlo aquí para agarrar espacio. G' de t, bueno, de prima, porque ya vamos a ir a la segunda derivada, va a ser igual. Lo que acabamos de escribir aquí es que el de abajo al cuadrado, 3t cuadrada más 5, eso está elevado a un medio, y luego la regla nos dice que eso se va a elevar al cuadrado. Si recordamos, si tenemos por ley de los exponentes un término elevado a otro término, pues realmente lo que hacemos es que lo multiplicamos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, multiplicamos 2 por 1, 2 entre 2, pues nos quedaría 1. Podríamos concluir que esto en el siguiente paso nada más nos quedaría 3t cuadrada más 5, ¿verdad? Ya aplicando esta potencia. Y luego, como escribimos aquí arriba, pues dijimos el de abajo, en este caso es completo antes de aplicarle la potencia de la forma que dice. Entonces el de abajo, que está elevado a un medio, así estaba la función de denominador, por la derivada del de arriba, 3t, menos el de arriba, perdón, la derivada del de arriba es 3, ¿verdad? Pues 3t sería 3, menos el de arriba, 3t, por la derivada del de abajo. Y aquí, antes de hacer todo esto, pues esta derivada ya la hicimos, ¿verdad? La derivada de 3t cuadrada más 5 elevado a un medio la acabamos de hacer y nos quedó todo esto, ¿verdad? Entonces podemos pasar a escribirla de nuevo porque es la misma que ya hicimos. 3t cuadrada más 5 y esto está elevado a un medio. Ok, entonces seguimos simplificando. Ya tenemos ahí la derivada
Todo lo demás es proceso algebraico para seguir simplificando. Si vemos aquí, yo empiezo a multiplicar, por ejemplo, en esta parte, 3 por 3 me quedarían 9t cuadrada, ¿verdad? T por t, misma base, exponentes se suman. Sobre 3t cuadrada más 5, que está elevado a 1 medio. Y aquí, pues tenemos 3 que multiplica a 3t cuadrada más 5, que está elevado a 1 medio. Entonces, para seguir simplificando, aquí hay que hacer la suma de la fracción. Y bueno, en la parte del denominador dijimos que esto al cuadrado nos quedaba simplemente 3t cuadrada más 5, ¿verdad? Entonces, aquí recordamos que para hacer la suma de fracciones cruzado, para eso teníamos que imaginar que o podemos dividir esto en 1 y empezábamos a multiplicar ese término por este que está aquí, este por este otro y los denominadores entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, multiplicando, haciendo esas operaciones, si yo multiplico esta parte de 3t cuadrada más 5 por 3t cuadrada más 5 y los dos están en 1 medio, pues recordemos que si tenemos una raíz que multiplica a otra raíz, los exponentes, si es la misma base, se van a sumar. Entonces, este está elevado a 1 medio, este también. Entonces, 1 medio más 1 medio, pues nos queda elevado a 1. O, de otra manera, lo que les quiero decir es que quitamos el medio o la raíz. Entonces, nos quedaría 3 de 3t cuadrada más 5. Ya dijimos que al multiplicar los quitamos el medio, menos 9t cuadrada por 1, 9t cuadrada, divididos entre 3t cuadrada más 5, que es el multiplicar t cuadrada más 5 medio por 1. De esta manera nos queda esta parte. Y luego, este otro que está acá, 3t cuadrada más 5. ¿Cómo seguimos simplificando? Bueno, pues seguimos simplificando de la misma manera que hicimos acá para sumar la fracción. Aquí dividimos en 1 y aplicamos medios por medios y extremos por extremos. Aquí nada más en la parte del numerador, el extremo superior, pues podríamos seguir simplificando al multiplicar. Por ejemplo, yo multiplico este y tendría yo aquí 3 por 3, 9t cuadrada más 3 por 5, 15 menos 9t cuadrada. Y si eso lo multiplico por 1, pues me queda igual. Recordemos que estamos haciendo la segunda derivada. Y luego al multiplicar estos dos, de nuevo, la misma base, los exponentes se suman. Esto está elevado, si no lo vemos a nada, digamos a 1. Si yo estos los multiplico y las bases se van a sumar, entonces estos son 2 medios, ¿verdad? Un entero son 2 medios, más 1 medio, pues me quedarían 3 medios. Y ahí vemos que todavía podemos seguir simplificando. Este 9t cuadrada menos 9t más 9t menos 9 más 9. Y nos quedaría entonces nuestra derivada, segunda derivada, como 15 sobre 3t cuadrada más 5 elevado a 3 medios. Ok, entonces ahorita les dejo por ahí cuál sería la tarea para practicar algo similar a esto. Analicen esto para que lo puedan ustedes realizar. Los demás ejemplos van a ser muy similares que les voy a asignar. Buen día.